Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honesto cuando no presumo lo que no soy. El día de hoy empezamos una nueva unidad y vamos a trabajar la cultura romana. Conozcamos dónde se localizó esta civilización. En el aspecto cronológico, Roma se desarrolló entre los años 753 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Hay que prestar atención porque acá tenemos dos fechas. Una al lado izquierdo que nos dice antes de Cristo, es por eso que el número es mayor, y otra al lado derecho que ya está hablando de una nueva era, ¿no? Después del nacimiento de Cristo, ¿no? Hay que tener cuidado. Inicia, según la leyenda, con la fundación mitológica de Roma, que tiene su interpretación histórica, y termina con la caída de Roma occidental. Geográficamente se desarrolló en la península itálica. Entonces, ¿dónde se encuentra la península itálica? Nos centramos en el continente europeo, esta parte que se encuentra en color rosado. Al costado de la península ibérica, en la parte norte del mar Mediterráneo, aquí, justo ahí, donde está la parte izquierda, ojo, estamos hablando del continente europeo, en la izquierda, ahí se encuentra Roma, y acá he hecho una ampliación. Si tú puedes ver, ahí está la península itálica. Esta es la península itálica, y aquí fue el inicio de Roma. Aquí luego va a expandirse, como tú puedes ver. Aquí se mantiene la península itálica, todo esto es Europa, y sus territorios llegan a abarcar gran parte de Europa, una zona de Asia y el norte de África. Es decir, en la etapa imperial, Roma fue una civilización bastante importante. ¿Cómo fue su proceso histórico? Roma tiene tres procesos bien diferenciados. El primero de ellos, conocido como la etapa monárquica o la monarquía, que abarca desde el año 753 aproximadamente a.C., en la cual se da la fundación legendaria de Roma. ¿Por qué te digo legendaria? Porque acá hay un mito, una leyenda que explica cómo surge Roma. Ya lo vamos a conocer en un momento. Y este periodo, donde hay reyes que gobiernan la civilización, se extiende hasta el año 509 a.C., año en el cual el último rey, Tarquino el Soberbio, es expulsado de Roma. Luego sigue un periodo al cual se le llama República, la República Romana, que se extiende hasta el año 27 a.C., año en el cual el emperador Octavio se autoproclama Augusto, el primer emperador de Roma. Con lo cual viene una etapa de expansión, a lo cual se le conoce como la etapa imperial. Y Roma imperial, en todo su proceso de desarrollo, va a tener una división. Va a haber una Roma oriental y una Roma occidental. Es Roma occidental quien va a caer invadida por los reinos bárbaros en el año 476 después de Cristo, con lo cual se considera concluida la civilización romana y la edad antigua en la historia universal. Sobre la fundación de Roma, hay una leyenda que se ha difundido bastante y es muy aceptada. Esta leyenda nos dice más o menos que Eneas, un héroe troyano, tiene un hijo llamado Ascanio. Este Ascanio se refugia en la zona del Lacio y allí funda el reino de Alba Longa. Con el paso de los años, su descendiente, que se llama Numitor, se vuelve el rey de Alba Longa, pero su hermano Amulio lo destrona y lo derroca. Según los oráculos y los adivinos, esto estaba condenado a ocurrir, ya estaba predestinado. Pero también decían los adivinos que en algún momento los hijos de su sobrina lo iban a destronar, le iban a arrebatar la corona. Entonces, ante esas adivinaciones, el rey Amulio ordena
que todos los hijos de su sobrina Rea Silvia sean asesinados al nacer. Rea Silvia es hija de Numitor, pero Rea Silvia logra concebir hijos con el dios Marte. Y a pesar de que todos sus hijos eran arrojados al río Tíber, estos hijos sobrevivieron porque iban en una canastilla y la canastilla no llegó hasta la desembocadura del río, sino que se enganchó. Al engancharse son encontrados por una loba, y esta loba los amamanta y los cuida, hasta que son encontrados por unos pastores, quienes los recogen a estos dos gemelos, que son hijos de Rea Silvia, llamados Rómulo y Remo. Con el paso de los años, ya grandes Rómulo y Remo, descubren pues sus orígenes, porque no es secreto, vienen de una estirpe de clase alta, son de dinastía, y se proponen retornar al reino de Alba Longa a arreglar las cosas, y así lo hacen. Regresan a Alba Longa, destronan a Amulio y reponen a Numitor. Es entonces cuando Rómulo se dirige al Monte Palatino y allí funda la ciudad de Roma. Más adelante Rómulo asesinará a su hermano Remo y Rómulo se convertirá en el primer rey de Roma. Durante la monarquía romana, que es la primera etapa del desarrollo de esta civilización, van a gobernar dos dinastías diferentes. La primera de ellas, la dinastía latina, y luego vendrá la dinastía etrusca. Comprende la dinastía como si fuera una familia que está en el poder. Así tenemos, por ejemplo, dentro de la dinastía latina, a Rómulo, primer rey y fundador de Roma. Tenemos a Numa Pompilio, quien se encarga de hacer una organización religiosa en Roma. Tenemos a Tulio Hostilio, con quien inicia la expansión romana hacia zonas aledañas. Y tenemos a Anco Marcio, quien se encarga de construir el puerto marítimo de Ostia. Hasta aquí la dinastía latina. Luego Anco Marcio saldrá del poder e ingresará una nueva dinastía. Esta es la dinastía etrusca, que solamente tiene 3 gobernantes. Estamos hablando de Tarquino el Antiguo, con quien comienza la urbanización de Roma. Servio Tulio. Durante este rey se dan algunas reformas en beneficio de los plebeyos. Ahora sabremos quiénes son los plebeyos, en la clase baja. Y por último, Tarquino el Soberbio, ¿no? El último rey de Roma. Recuerda que solamente hubo 7 reyes, 4 de la dinastía latina y 3 de la dinastía etrusca. Por último, veamos cómo fue la sociedad romana en sus inicios para poder comprender los cambios que se van a dar a través del tiempo, porque uno de los principales aportes que tiene Roma a la humanidad es el establecimiento del derecho, y muchas de nuestras leyes actuales se basan en las leyes romanas. Claro, han sido modificadas y contextualizadas a la época actual, pero su sustento son las leyes romanas. Veamos cómo estaba esta sociedad. Mira lo que tenemos. Hay dos tipos de clase de gente: los considerados ciudadanos y los no ciudadanos. Empezamos con la clase más baja, los que ni siquiera son considerados como ciudadanos. Así tenemos, por ejemplo, a los esclavos. No eran considerados ni siquiera como personas, eran considerados como objetos parlantes. Como eran objetos, podían ser víctimas de compra y venta. Se compraba y se vendía personas, esclavos, en el Imperio Romano, en la sociedad romana. En algunas ocasiones, estos esclavos, que eran comprados por ciudadanos, eran bastante amables, bien tratados, porque también estos esclavos se portaban bien. Entonces, el ciudadano que los compraba tenía cierto aprecio por este esclavo, y muchas veces al morir, lo que le regalaba al esclavo era su libertad. Imagínate, qué gran regalo para el esclavo que se ha portado bien con su amo. Pero el esclavo, al ser libre, solamente gana la categoría de liberto. El esclavo nunca por nunca será ciudadano, y el liberto nunca será ciudadano. Pertenecen a la categoría de no ciudadanos. ¿Está bien?
Entonces ya sabemos que es un liberto. Un liberto es aquel esclavo que ha conseguido su libertad. Ya no puede ser vendido ni comercializado, pero tampoco es considerado dentro de las clases sociales. Ahora sí, veamos cómo se conformaba la sociedad como tal, los reconocidos, ¿no? Los legales. Así tenemos, por ejemplo, a los plebeyos. Los plebeyos son la clase más baja de la sociedad. Ojo, estamos hablando acá los considerados como ciudadanos, porque los esclavos no son considerados. Entonces, en esta pirámide social pequeña, solamente tenemos plebeyos y dos grupos más, ahora los vamos a conocer. Y de todos estos tres, los plebeyos son la clase social más baja. Son aquellas personas que no estuvieron presentes en la fundación de Roma, no se encontraban en el reino de Alba Longa al momento de la fundación. Han llegado después. Y como han llegado después, esta es su categoría, plebeyos. Rango bajo, clase social baja. Algunas veces, estos plebeyos se encontraban al servicio personal de la clase alta. Ahí a esos plebeyos se les llama clientes. Pero ya el cliente tenía pues la protección de la clase alta. Por lo tanto tenía mayor estatus que los plebeyos. Ojo que no todos los plebeyos quisieron ser clientes. Los plebeyos tenían su propia vida, eran respetados, vivían tranquilos, no eran esclavizados, pero tampoco tenían participación política. Los únicos que tenían participación política y eran con clase alta eran los patricios. Y los patricios son los descendientes directos de los fundadores, de los gobernadores, de aquellas personas que estuvieron presentes en el momento de la fundación de Roma. Todos los que ya habitaban esa zona. Ellos son patricios, han ganado esa categoría, y los pueblos que han venido después, porque a lo largo de la historia romana hay algunos pueblos que se van a juntar, ¿no? Por ejemplo, los etruscos, ya hemos visto que invaden los etruscos en esta zona. Entonces, estas tres categorías siempre van a estar en conflicto. Los patricios como clase alta y los plebeyos como clase baja, porque los patricios van a tener más beneficios que los plebeyos. Los plebeyos van a luchar para disminuir esa diferencia social entre ambas clases. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: según la leyenda, se le considera el fundador de Roma, que terminaría convirtiéndose en su primer rey. Estamos hablando básicamente de Rómulo. Recuerda que Tarquino puede ser Tarquino el Antiguo, el primer rey de la dinastía etrusca, o puede ser Tarquino el Soberbio, el último rey. Y Julio César ya es un emperador, es otra etapa. La pregunta número 2 nos dice: ¿en qué península europea se desarrolló la civilización romana? Bueno, nosotros tenemos que reconocer que en Europa, cerca al mar Mediterráneo, específicamente al norte, existen tres grandes penínsulas. La península ibérica a la izquierda, conformada por el país de España y Portugal. La península itálica en el centro, donde hoy en día se desarrolla el país de Italia. Y la península balcánica o de los Balcanes, donde se desarrolla el país de Grecia. Entonces, ya hemos trabajado la civilización griega en la península de los Balcanes. Haremos de repente con el paso del tiempo el reino de los visigodos, eso es en la península ibérica. La civilización romana se desarrolló en la península itálica. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.